dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. El cielo cuenta de tus obras, poesía escrita por ti. Estelas de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Hola a todos, bienvenidos a Palabra Viva. Hoy domingo, un domingo muy especial en donde estamos conmemorando, ¿cierto? Domingo de Resurrección, y estamos muy felices de poder acompañarles esta noche durante estos breves minutos, ¿cierto? Compartiendo la palabra de Dios. Le quiero pedir a todos, ¿cierto? Que compartan esta transmisión con alguien, compártanla en redes sociales. Queremos llegar a muchos más con la palabra de Dios en breves minutos. Vamos a introducirnos en la palabra de Dios, así que tómese un tiempo, comparta esta transmisión y antes de ir a la palabra de Dios quiero saludar a todos los que están conectados, aquellos que están por primera vez, ¿cierto? Invitados, Dios les bendiga, bienvenidos. Hoy es un día muy especial, lo decíamos porque celebramos Domingo de Resurrección. ¿Y qué sería del Evangelio, verdad? ¿Qué sería de lo que predicamos si no hubiese habido resurrección? Allí radica, ¿cierto?, la eficacia y el poder del Evangelio, de que alguien dijo que iba a morir y al tercer día iba a resucitar, y eso se cumplió, y ese fue Jesús que lo hizo, ¿cierto? Cuando Dios vino aquí a la tierra, lo dijo, ¿cierto? Y cumplió su palabra. Así que queremos profundizar en eso en unos minutos más en el libro de Lucas, en el capítulo 24, así que no se mueva de esta transmisión. En breve volvemos con el mensaje de la palabra de Dios. ¿De dónde viene mi socorro? Dice, mi ayuda viene de ti. ¿Quién sana corazones rotos? Mi ayuda viene de ti. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. ¿Quién sana corazones rotos? Mi ayuda viene de ti. ¿De dónde viene mi esperanza? Mi ayuda viene de ti. ¿Quién da descanso para el alma? Mi ayuda viene de ti. Alzaré mis manos a los cielos, te veré, orando a mi favor, seguiré, tomado de tu mano, porque sé que tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Gracias, Cristo. ¿Le ha pasado a usted que va a algún sitio, a algún lugar, a la cocina, por ejemplo, a buscar algo y se le olvida lo que fue a buscar? Y es como que usted dice, ¡ay, qué rabia! ¿Por qué se me olvida lo que vine a hacer? Esto pasa muchas veces, nos pasa muchas veces a nosotros debido a muchas situaciones, ¿cierto? Puede ser estrés, cansancio, algunas enfermedades también pueden estar asociadas al hecho de olvidar cosas, ¿verdad? Pero nos ha pasado, tenemos esa experiencia, ¿verdad? Yo frecuentemente olvido cosas triviales, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro vehículo nosotros tenemos malo el vidrio del copiloto, ¿ya?
Y a mí se me olvida a veces y se me olvida que no tengo que bajarlo. Entonces a veces lo bajo y después no puedo subirlo, tengo que desarmar la puerta y subir el vidrio. Pero eso es una anécdota, ¿cierto? Que me ayuda un poco a ilustrar este hecho de que a veces olvidamos cosas. De que a veces olvidamos cosas triviales, ¿verdad? Cosas que no son importantes, cosas que tal vez no son de vida o muerte. Ya, triste sería, por supuesto, olvidar cosas elementales para nuestra vida. Olvidar cosas que sí nos ayudan en nuestro diario vivir, ¿verdad? Como por ejemplo, olvidar las promesas que Dios tiene para nosotros. Eso sí sería lamentable. Olvidar, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido. Hay unos versículos en la palabra de Dios que nos apuntan un poco a eso. Proverbios capítulo 4, versículo 5 dice: no te olvides de mis palabras, ni te alejes de ellas. Salmo 78, verso 7 dice: de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Salmo 103, versículo 2. Que todo lo que soy alaba al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y la verdad, como lo dije, ¿cierto? Sería lamentable olvidar. Aquí hay 3 versículos, 3 ejemplos, 3 ideas, ¿cierto? Que nos ayudan a entender esto. Qué triste sería olvidar, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dicho, nos ha prometido en su palabra. Nace una pregunta ahora: ¿de qué te has olvidado? ¿De qué te estás olvidando? Quiero dejar esta pregunta planteada porque vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo 24. El libro de Lucas en el capítulo 24 relata los hechos, ¿verdad?, de cuando Jesús resucitó. Recordemos que Él muere, ¿verdad? Está 3 días y 3 noches, ¿cierto? Muerto. Y hay que poner el contexto de esto, porque no podemos hablarlo sin su contexto. Entendamos que Jesús tenía gente cercana, discípulos, hombres, mujeres, ¿cierto?, que eran queridos de Jesús, que eran amados por Jesús y eran personas cercanas a Él. Entonces, cuando Jesús muere, evidentemente queda dolor y sufrimiento en la vida de algunas personas. Y esto lo entendemos claramente. Cuando alguien pierde un ser querido, un familiar, genera un vacío, genera un dolor, genera angustia, ¿cierto? Y esos momentos tardan un periodo de tiempo en sanar, tardan un tiempo en la persona en recuperar, ¿cierto?, su energía tal vez, o en recuperar su alegría, ¿verdad? Porque la muerte, ¿cierto?, siempre genera eso, ese dolor del vacío de la despedida. Entonces, estas personas, los discípulos y las personas cercanas a Jesús tenían en ese momento esa sensación. Solo 3 días habían pasado y ellos comenzaron a experimentar situaciones y comenzaron a experimentar vivencias, ¿cierto? Y en este relato de Lucas capítulo 24 vemos, ¿cierto?, 3 historias que quiero que analicemos y que nos van a ayudar en este momento y nos van a dejar una gran enseñanza. La primera de ellas es de mujeres que fueron a la tumba de Jesús, también de unos caminantes que iban camino a Emaús y también de los discípulos de Jesús, que son 3 momentos en donde Jesús se les aparece una vez que Él ha resucitado. Entonces, quiero que vamos a esto porque esto sin duda nos va a ayudar en aquellos momentos en donde nosotros muchas veces olvidamos cosas, ¿cierto? Y vamos a ver 4 estados del corazón de las personas que muchas veces olvidamos lo que Dios nos ha dicho. Vamos entonces y nos vamos a introducir en estos versículos. Capítulo 24 del libro de Lucas, verso 1, dice así: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo de Jesús. Entonces, aquí vemos este claro ejemplo. Después de la muerte de Jesús, ¿cierto?, estas mujeres van al sepulcro y llevan preparadas especies aromáticas, ¿verdad? Y iban camino a la tumba y, sorpresa, llegaron a la tumba estaba abierta, y no solo la tumba estaba abierta, Jesús, el difunto, el muerto, no estaba en la tumba, ¿verdad?
Entonces, esto genera confusión en sus corazones. Esto genera en el corazón de estas mujeres, ¿cierto? Algo que no esperaban, ¿verdad? Porque iban a ver al difunto y el difunto no estaba en la tumba. Qué confusión, ¿cierto? Qué caos se estaba produciendo en sus mentes en ese momento, ¿ya? Y veamos lo que dice el verso 4. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y quiero enfocarme en esta palabra, perplejas. Ellas cuando vieron que la tumba estaba abierta y que Jesús no estaba ahí en la tumba, quedaron perplejas. ¿Qué es esta palabra perplejas? ¿Ya? Viene del griego aporeo, ¿ya? Y que tiene como definición quedarse sin salida. ¿Ya? Quedarse perdido mentalmente. Eso es lo que quiere decir esta palabra, perplejo, sin salida, perdido mentalmente. ¿Ya? Yo no sé si alguna vez has sentido lo que estas mujeres sintieron. Te has sentido perplejo, sin salida. Te has sentido perdido tal vez en la vida, sin saber qué hacer, qué decir, qué rumbo tomar. Esto nos puede pasar muchas veces a nosotros. ¿Sabes cuándo? Cuando perdemos de vista las promesas de Dios para nosotros. Mira cómo sigue el verso 5. Estando ellas aterrorizadas e inclinando su rostro a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaban aún en Galilea, diciendo, el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Acuérdense de cómo les habló, les está diciendo este ángel que aparece, ¿cierto? Qué fácil es olvidar las promesas de Dios para nuestras vidas. Qué fácil es olvidar lo bueno, lo fiel que ha sido Dios con nosotros. Estas mujeres habían escuchado de primera fuente, de primera mano, las promesas de Dios, lo que Él había dicho, lo que iba a suceder. Pero aún así, cuando esto ocurre, estas mujeres quedan perplejas, quedan sin salida, quedan bloqueadas mentalmente, no entienden, no recordaban lo que Jesús les había dicho que iba a suceder y estaban allí con corazones perplejos. Y el verso 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Se acordaron de sus palabras. Se acordaron. Iglesia, ¿sabes? Es tiempo de recordar la palabra que Dios nos ha hablado, de recordar sus promesas y de saber que Dios cumple su palabra. Porque ese es el título de este mensaje. Cumplió su palabra. Él cumplió su palabra. Cumple su palabra. Él no te fallará. Él no te defraudará. Él cumplirá con lo que prometió a tu vida. Entonces, tengamos presente que cuando ellas fueron a la tumba, no esperaban ver a Jesús vivo. No esperaban ver a un Jesús resucitado. Habían olvidado la promesa de la resurrección y fueron a la tumba a ungir un cadáver. Entonces, iglesia, muchas veces estamos caminando con un enfoque distinto. Estamos caminando con un enfoque perdido, con mirada perpleja. Necesitamos recordar que Dios sí cumple promesas. Entonces, a los corazones perplejos, a los corazones confundidos, necesitan traer a sus vidas las promesas de Dios. Necesitamos traer a nuestras vidas, a nuestra memoria, lo que Dios nos ha prometido. Vamos al segundo ejemplo. El ejemplo de los caminantes que iban de camino de Jerusalén a Emaús. Y la Biblia dice en el verso 13 en adelante, en aquel mismo día, dos de los discípulos que iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido y mientras conversaban, discutían. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusión es esta que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Estos hombres eran dos discípulos, no eran desconocidos de Jesús, conocían de Jesús. Iban caminando desde Jerusalén a Emaús, ¿cierto? Una distancia de 11 kilómetros, ¿verdad? Y ellos en este camino se les aparece Jesús.
Y, y es curioso, ellos iban con semblante triste. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto. Y este semblante triste, en el original, no sé si lo voy a decir bien, skudropos, ¿ya? En el original significa, ¿verdad? Es un semblante alicaído y demostrando una apariencia lamentable. Pero cuando profundizamos en la definición de este semblante triste, la mejor forma de explicarlo, ¿cierto? Es como la mirada perdida. Yo no sé si alguna vez usted ha quedado mirando a la nada. Así como que está hablando con alguien y la persona dice, perdona, me perdí. ¿Ya? Eso es un poco la mirada que tenían estos hombres, una mirada perdida. Era un semblante decaído, era no miraban un punto fijo, estaban confundidos, ¿ya? Estaban desalentados, no sabían qué lo que estaba ocurriendo, no entendían y sus corazones estaban desalentados. Entonces, es interesante, ¿verdad? Porque esta palabra deriva de esa idea de una mirada perdida, de una mirada que no tiene un punto fijo, que no tiene un punto, ¿cierto?, al cual mirar. Ellos estaban tristes, estaban desalentados y estaban con la mirada perdida. Yo te pregunto, ¿te has sentido alguna vez de esta forma? Con la mirada perdida, triste, tal vez desalentado, pensando en cosas tal vez o pensando en nada, perdido. ¿Sabes? Necesitas escuchar esto. Porque esto es súper importante. Estos hombres iban con la mirada perdida, iban tristes por el camino, pero ¿sabes? Jesús iba con ellos. Jesús estaba allí y no solo eso, estaba escuchando la conversación y se puso a conversar con ellos. Cuando creas, amigo, iglesia, cuando creas que estás solo, tienes que saber que Jesús está allí contigo. Que Jesús no te ha dejado, que Jesús no te ha abandonado, que Jesús no te ha desamparado, que Él va de camino junto a ti. Él va contigo. Él está a tu lado. Tal vez tú hoy día te sientes con esta mirada perdida, con un corazón desalentado, pero no, necesitas saber que Jesús está allí contigo. Mira cómo siguen estos versículos porque esta historia se pone interesante. Dice, uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, tú eres el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días. ¿Qué cosas? Les preguntó Jesús. ¿Qué cosas? ¿Qué ha pasado? Le pregunta Jesús. Y ellos dijeron, las referente a Jesús de Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, escucha esto, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron a la madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto una aparición de un ángel que decía que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces, mira, estaban hablando con Jesús. La muerte de Jesús era el motivo por el cual ellos estaban desalentados. Y curioso, estaban hablando con Jesús, el que había muerto, y estaban desalentados, estaban desanimados y no tenían razón para estar desanimados. Jesús estaba allí con ellos. Aún así, ellos estaban desalentados. Ellos habían oído los informes de las mujeres. Ellos escucharon el testimonio de las mujeres de que el sepulcro está vacío. Algunos de ellos fueron al sepulcro a revisar y era efectivo lo que estaban diciendo las mujeres. Pero ellos seguían allí confundidos. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban desalentados y desilusionados porque Dios no hizo lo que ellos pensaban que Jesús iba a hacer, que era redimir a Israel. Ellos pensaban que Dios iba a actuar de una forma y Dios no lo hizo de esa forma. Entonces ellos se sentían
desalentados, defraudados. Entonces, ¿sabe, iglesia? Muchas veces nuestras desilusiones y desalientos vienen del hecho de que Dios frecuentemente no hace lo que nosotros queremos. Y eso muchas veces nos desalienta, nos desanima. Saber que Dios no está haciendo las cosas como yo quiero que las haga. Y estos hombres escucharon el testimonio, vieron la tumba vacía, pero todo esto no fue suficiente porque ellos querían que Jesús hiciera las cosas como ellos querían que sucedieran. Amigos, no es como tú quieres que sucedan las cosas. Es a la manera de Dios, es a la forma de Dios. Entonces, no es tiempo de que sigamos con corazones desalentados, no es tiempo de que sigamos con corazones que están, ¿cierto?, desalentados porque no están ocurriendo las cosas que nosotros queremos que ocurran. Mira cómo siguen estos versículos. Entonces Jesús les dijo a ellos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas para entrar en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras y se acercaron a la aldea a la cual iban. Y él hizo como que se iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse en la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron unos a otros, mira lo que dijeron: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Entonces, iglesia, lo vuelvo a decir, es triste cuando el pueblo de Dios se olvida de la palabra de Dios y vive vidas derrotadas. Hoy Dios quiere que recuerdes que Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas. Necesitamos que nuestros corazones vuelvan a arder al estar cerca de Jesús. No podemos ser indolentes, no podemos ser indiferentes cuando estamos en la presencia de Dios. Nuestros corazones, tu corazón debe arder por la presencia de Dios. Entonces, para corazones desalentados, necesitas a Jesús a tu lado. Jesús está contigo y no olvides su palabra, no olvides sus promesas porque Él cumple lo que dice. Tercer punto, corazones atribulados. Vamos a hablar de corazones atribulados. Lucas 24, verso 36 en adelante dice: mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y este relato sigue porque estos dos caminantes, ¿cierto?, Cleofas y su amigo, que iban de camino a Emaús, se juntaron con los discípulos y le comenzaron a contar lo que ellos habían experimentado. Y estaban en esa conversación, estaban conversando. ¿Por qué? Porque ese día habían pasado muchas cosas, ¿verdad? Las mujeres habían visto el sepulcro abierto, algunos discípulos fueron a ver el sepulcro. Estos hombres habían tenido una experiencia con Jesús y ellos estaban allí conversando de esto. Y cuando estaban conversando, Jesús aparece. Atravesando puertas, ¿cierto? Llega allí a ese lugar y se aparece y dice el verso 37, pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu y Él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, yo mismo soy, tóquenme y vean que porque un espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes me ven que yo tengo. Y aquí hay varias palabras que podríamos analizar y podríamos ir en profundidad, pero quiero ir a una en especial que es la palabra turbado. ¿Ya? Dice: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Esta palabra, ¿cierto?, es tarazo. En el original es tarazo. Y significa, ¿cierto?, la idea de remover o agitar. Y el mejor ejemplo para definir esta palabra es cuando usted va a un río o un lago en donde el agua está cristalina y usted mete el pie en el agua y revuelve un poco el lodo, el barro que está en el fondo del agua, el agua se vuelve turbia. El agua ya no es cristalina, el agua se pone sucia, ¿verdad? Porque usted removió. La palabra turbado es el origen de la palabra, ¿verdad? Cuando algo está quieto y luego se remueve y aparece, ¿cierto?, toda esa suciedad. Eso quiere decir turbado.
Y sabe, muchas veces esa agitación, ese mover de cuando todo está tranquilo y de repente todo se pone turbio, eso nos inquieta. Nos inquietan las situaciones cuando de repente todo está bien y sucede algo y todo se pone mal, todo se pone, como decimos en buen chileno, ¿cierto? Patas para arriba, ¿verdad? Entonces, eso les estaba pasando a estos discípulos. Uno esperaría, ¿cierto? Que estos creyentes, una vez que vieron a Jesús, dijeran, ¡oh, qué bueno, Jesús, estás vivo! Y comenzaron alabanza, ¿cierto? Pero todo lo contrario. Ellos estaban aterrados, asustados y preocupados. Entonces aquí vemos corazones atribulados. Vemos corazones que no tenían motivos para estar tristes, pero estaban allí atribulados, estaban confundidos, estaban turbados, ¿cierto? Estaban agitados, se les había agitado esa paz, esa tranquilidad, esas aguas cristalinas ya no eran cristalinas, había turbiedad. Entonces, iglesia, Jesús los calmó, les dijo, paz sean ustedes. Y Él le comienza a calmar sus temores. Con los versículos que vienen a continuación, dice, cuando Él les dijo esto, les mostró las manos y los pies, como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría, porque estaban asombrados. Les dijo, ¿tienen algo de comer? Y ellos le respondieron, parte de un pescado asado. Y Él lo tomó con las manos y comió delante de ellos. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. Esto es lo que les decía. Él lo dijo, pero ellos lo olvidaron. Él les había dicho que todo eso iba a suceder, pero ellos estaban olvidando las promesas de Dios. Entonces, insisto con esto, iglesia, qué triste es cuando el pueblo de Dios olvida la palabra de Dios y vive vidas derrotadas. Hoy Dios quiere que recuerdes que Él cumple su palabra. Amigo, iglesia, cree muchas veces... Yo sé que tienes razones suficientes para estar atribulado, para estar cansado, pero necesitas saber y necesitas recordar lo que Dios te ha dicho. ¿Ya? Dios te vuelve a decir, no estás solo, que actives tu fe, que creas en Él. La fuente de paz y seguridad está en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho. Entonces sus mentes fueron abiertas y ellos pudieron entender, ¿cierto?, de que Jesús estaba realmente vivo. Hoy tal vez nosotros no podemos tocar, palpar físicamente al Señor, pero ¿sabe? Es suficiente con creer en su palabra y saber que Él está con nosotros. Entonces, iglesia, voy al último punto de este mensaje, que es corazones gozosos. Llegamos hasta el punto final de este mensaje y hemos visto 3 historias que están conectadas entre sí. Primero, el corazón perplejo de mujeres que van a la tumba y la tumba está vacía. Luego, el corazón desalentado de hombres que van camino a Maús y se encuentran con Jesús. Y vemos también el corazón atribulado de los discípulos de Jesús. Y en los últimos versos del capítulo 24 vamos a ver el corazón gozoso. Lucas 24, verso 47, dice, y en que su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por lo tanto, yo enviaré a ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanecerán en la ciudad hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Qué privilegio para estos hombres, ¿verdad? Que ya estaban experimentando que Jesús estaba vivo. Y ellos ahora debían ser testigos de lo que habían visto, de lo que estaban experimentando. Ellos iban a ser testigos de todos estos sucesos. En el libro de Hechos, la palabra testigo aparece 29 veces pronunciada en el libro de Hechos, de que los discípulos, ¿cierto?, fueron testigos de todo lo que había acontecido con Jesús. Y nosotros como creyentes no somos jueces. No somos fiscales, no somos acusadores. Él no nos ha enviado a condenar el mundo. Nosotros somos testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Somos testigos de Jesucristo, somos testigos. Les decimos a los pecadores cómo ponerse en paz con Dios. Esa es nuestra misión, ser testigos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y testificar, ¿cierto?, es algo
que nosotros tenemos que hacer, una función que tenemos que hacer llenos del Espíritu Santo, porque Dios les dio y les dijo, les voy a dar el Espíritu Santo, no se muevan de aquí, porque ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, iglesia, Dios ha cambiado corazones perplejos. Dios ha cambiado corazones desalentados. Dios ha cambiado corazones atribulados, ¿cierto? Y hoy tenemos el gozo y tenemos la gran responsabilidad de seguir siendo testigos de este Cristo resucitado, de ser testigos, ¿cierto? De que Dios no está en una tumba, de que Él vive, de que Él cumple su palabra, porque Él vive en ti, Él vive en mí, Él vive en la iglesia. Y el mundo necesita testigos, personas que digan lo bueno, lo grande y lo amoroso que es nuestro Dios. Mira el verso 50, dice, entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, y ellos después de adorar a Jesús regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Es interesante que lo último que Jesús hizo fue bendecir al pueblo, y lo primero que ellos hicieron fue adorarle. Fue darle gracias, fue darle adoración. Entonces estas cosas siempre van juntas, ¿cierto? Cada vez que nosotros le adoramos, somos bendecidos por el Señor Jesucristo. En resumen de todo lo que hemos dicho, este pasaje nos muestra el proceso de transformación que vivieron estos hombres y mujeres. Desde el corazón perplejo, desde el corazón desalentado, desde el corazón atribulado a un corazón lleno de gozo. Vemos la transformación que ocurrió en sus vidas por el hecho de que ellos recordaran lo que Dios les había dicho, de que Él cumplió su palabra, de que Él no falló. Los que olvidaron fueron ellos, los que olvidaron fueron los discípulos, las mujeres se olvidaron, los caminantes se olvidaron, los discípulos se olvidaron, pero Jesús no se olvidó de cumplir con su palabra. Entonces, iglesia, Jesús cumplió su palabra. Cumplió su palabra. Él lo había dicho muchas veces de que Él iba a morir y que iba a resucitar. Cumplió su palabra. Te vuelvo a preguntar, ¿de qué te has olvidado? ¿De qué te has estado olvidando últimamente? Tal vez tu corazón está muy afligido hoy. Tal vez estás muy desalentado. Tal vez estás atribulado. Te sientes mal. Te sientes alejado de Dios. ¿De qué te has olvidado? Mira lo que dice este Salmo. Salmo 103. Del verso 1 en adelante dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvides, iglesia, no olvides ninguna de las cosas buenas que Él te da. Él perdona todos tus pecados. No lo olvides, Él perdona todos tus pecados. Él sana todas tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro. Te rodea de tierno amor y misericordia. No lo olvides, iglesia. Verso 5, te llena de cosas buenas. Llena tu vida de cosas buenas. Te rejuvenece como el águila. Te hace justicia Él hace justicias a cuantos son tratados injustamente. ¿Te has sentido tratado injustamente últimamente? Debes recordar esto, que Él hace justicia a los que son tratados con injusticia. A Moisés le dio a conocer sus caminos y al pueblo de Israel sus obras. Escucha, el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y está lleno de amor. No nos acusa constantemente, ni permanece enojado para siempre. Él no nos ha castigado conforme a lo que merecemos por todos nuestros pecados, porque su misericordia para los que le temen es tan grande como la altura del cielo sobre la tierra. Ha arrojado nuestros pecados tan lejos de nosotros como el oriente, como está el oriente del occidente. El Señor es para nosotros como un Padre compasivo para todos los que le temen, porque Él sabe los débiles que somos, sabe que somos polvo. Nuestros días en la tierra son como la hierba, como la flor del campo que florece y muere, y que el viento se lleva y desaparece para siempre. Pero escucha esto, pero el amor del Señor permanece para siempre con aquellos que le temen. Su salvación está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de cumplir sus mandamientos.
Iglesia, no te olvides de Jesús. No te olvides de su palabra. No te olvides de las promesas. Él dijo que no nos dejaría solo y ya cumplió esa promesa. Él dijo que nos iba a regalar su Espíritu Santo y ya cumplió su promesa. Él prometió darnos perdón de pecado y ya cumplió su promesa. Hay miles de promesas para ti, para tu familia, para tu hogar. Y el poder de la resurrección nos da a nosotros ese valor de creer que Jesús cumple su palabra, que Dios no defrauda, que Dios no falla y que Dios está contigo día a día en todo lo que hagas. No vivas como un derrotado, no vivas como un huérfano, no vivas como una persona que no tiene a Dios. Tenemos un Padre fiel que no nos abandona. Señor Jesús, gracias. Te damos en esta hora por tu palabra, Señor, y por poder recordar estas verdades, Señor, tan importantes para nosotros. Como es saber, Señor, que tú cumples tu palabra. Nosotros constantemente fallamos en lo que prometemos. Prometemos mucho, cumplimos muy poco. Pero tú no fallas, tú no defraudas, Señor. Tú eres fiel a lo que has dicho, Señor, y sabemos que tu palabra es verdad. Y ayúdanos hoy, en esta fecha tan importante, donde estamos recordando, Señor, que tú cumpliste en la palabra, de que ibas a resucitar. Y lo hiciste, Señor. Ayúdanos hoy a nosotros a que nuestra fe crezca, Señor. Si estamos con corazones perplejos, si estamos con corazones desalentados, con corazones atribulados, ayúdanos, Señor, a poder pasar este proceso de dudas, de temor, de miedos, para poder tener un corazón lleno de gozo, un corazón que sea capaz de ser testigo de lo que tú nos has dado, de ser testigo de lo que tú has hecho por nosotros. Hay mucha gente en el mundo que necesita conocer de mi experiencia, de la experiencia de mis hermanos, de mis hermanas, de cómo tú has actuado en favor de ellos, de cómo tú has sanado sus heridas, de cómo tú has restaurado sus hogares, de cómo tú has, Señor, traído perdón, salvación a sus vidas, Dios mío. Y necesitamos que muchos más lo sepan, lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Te damos gracias en esta noche y oramos, Señor, para que no nos olvidemos de todos tus beneficios, de todo lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y yo te pido, Señor, que tú vivas en el corazón de cada uno de tus hijos y tal como has resucitado y lo celebramos, Dios mío. Hoy queremos, Dios mío, que tú vivas en nuestros corazones, que tú estás con nosotros y que no estamos solos, Señor, y que no nos olvidaremos de tus promesas y de lo que tú has dicho para nosotros. Te damos gracias en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. La muerte venciste, el